chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más, a un chismecito más. Gracias por estar aquí un día más conmigo. El día de hoy, hermanos, les tengo una historia bastante fuerte. Una historia que es muy dura de contar, una historia muy complicada de contar. Así que espero que te quedes hasta el final de esta historia. Como ya le hice en el título del video, mi novio se fue de este mundo y todos me culpan a mí. Tienes que quedarte a escuchar porque de verdad que te va a doler el corazón, te va a doler la cabeza, la panza, todo te va a doler porque es una historia bastante fuerte. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Yo conocí a un chavo que le vamos a poner Jaime. Lo conocí haciendo mis prácticas profesionales. Yo estaba estudiando para ser veterinaria. Yo desde muy chiquita, la verdad es que amaba mucho a los animales, entonces decidí estudiar esto. Y pues esta persona, este Jaime, hacía las prácticas conmigo y estudiábamos juntos. Y yo, hermana, amaba esa profesión. De verdad que yo ya me moría, ya faltaba poquito para que me graduara de mi carrera y ahora sí poder ejercerla. Jaime era una persona muy amable conmigo, hermana. Era un chavo muy amable, muy lindo y me platicaba muchas cosas, pero había algo de él que no me terminaba de convencer del tipo de persona que era, como que algo me decía que algo no estaba bien con él. Sin embargo, yo seguía hablando con él, me la seguía llevando muy bien con él y platicábamos de todo. Él me agarró confianza súper rápido y me empezaba a contar literalmente toda su vida, me empezaba a contar que tenía muchos problemas en su casa. Total que me contaba de todo y yo por un lado decía, pues qué raro que me haya agarrado confianza tan rápido porque yo no a cualquiera le cuento mis problemas así tan personales. Pero yo por otro lado decía, bueno, pues pobre chavo, a lo mejor no tiene a quien contarle sus problemas y pues se está desahogando conmigo. Así que pues bueno, hermana, yo lo dejaba que pues me contara todo lo que él quisiera. Ya nos tratábamos un poco más que antes, te digo, cuando él me contaba sus problemas, pues yo trataba como que de aconsejarlo, de escucharlo y ya, ¿no? Pero como que esa convivencia fue más estrecha, cada día más fue como que más constante, ya no solamente en las prácticas, sino en la universidad, dentro y fuera, o sea, siempre estábamos juntos y pues hermana, era inevitable, poco a poco empecé a caer en esto de que me empezó a gustar y dije, bueno, pero es que no, hermana, me empecé a enamorar de él y pa' pronto pues nos hicimos novios. Al principio ya sabes, como toda bonita relación, al principio todo era perfecto, maravilloso, pero con el tiempo demostró ser la persona que realmente Jaime era. Jaime era una persona súper celosa, era súper celoso conmigo, no me dejaba hablarle a mis compañeros, no me dejaba ni hablar por teléfono con una amiga, con quien sea no me dejaba hablar. O sea, si yo estaba hablando por teléfono con alguien, él llegaba y me arrebataba el celular y me gritaba y me insultaba y me decía, ¿con quién hablas? Y así todo el tiempo me empezaba a gritar. Hermana, en una ocasión yo estaba hablando por teléfono con mi mamá y él me arrebata el celular pero sin colgar la llamada y me dice, ¿con quién estás hablando? Pero así insultándome horrible y mi mamá se sacó de onda y se puso así como que, pues, ¿quién te está hablando así, no? Hermana, yo tuve que inventarle que era un amigo, que estaba bromeando, que no sé qué, porque me dio vergüenza que supiera que estaba saliendo con alguien que me estaba tratando de esa manera. Yo vivía sola, entonces él se la pasaba en mi departamento día y noche. O sea, él ya se quería mudar, poco a poco llevaba de que el cepillo de dientes, que no sé qué, que esto, que una playera, que una gorra. O sea, siempre llevaba cosas ahí al departamento y me decía, no, pues es que yo ya quiero vivir contigo. Pero hermana, yo no me sentía lista honestamente para vivir y menos, o sea, con una persona y menos con él, por los comportamientos que estaba teniendo. Pues entonces yo le inventaba pretextos de que, no, pues es que mira, yo a lo mejor me cambio de casa, entonces ahorita no sé, o a lo mejor me regreso con mis papás, entonces no me siento lista. O sea, yo siempre le ponía pretextos pues para que este muchacho no se fuera a vivir a mi casa conmigo. Las cosas día con día empeoraban cada vez más y más, hermana. O sea, este hombre se quedaba en mi casa todo el día, o sea, todo el día es todo el día, 24 horas, no hacía nada, ensuciaba mi casa, no limpiaba, no iba a la escuela, no trabajaba, o sea, no, horrible. Pero él se atenía porque tenía a su mamá viviendo en otra ciudad que le mandaba dinero, entonces pues él estaba muy a gusto, él vivía su vida pues bien, ¿no? Porque no tenía necesidades, pero pues hermana, a mí me empezaba a molestar que en mi casa no limpiara ni siquiera el plato en el que comía. Y para colmo, como te digo, ya empezaba a faltar a la escuela. Te digo, no trabajaba, ¿no? Y ya no quería ir a la escuela. Y para colmo me decía, ay no, si no voy, no vas tú a la escuela. O sea, él ya también quería que yo faltara a la escuela. Y si él se le ocurría un día levantarse y dice, ay bueno, hoy sí quiero ir, pues ahí sí tenía que ir, hermana.
Yo la verdad es que nunca descuidé mis estudios porque, como te dije al principio, yo amaba esa profesión y yo ya me moría de ganas por ejercer esa profesión. Entonces yo no le hice caso, yo seguí con mis estudios y además mi vida social. Mis amigos y yo hablábamos a escondidas y ellos entendían la situación, pues porque sabían que mi novio era muy celoso. Entonces hablábamos a escondidas, pero mis amigos comprendían eso. Total que un día me cansé, hermana, me cansé, dije, ya no puedo más con este tipo, ya no quiero que esté en mi casa porque no lo podía sacar de mi casa. Te digo que se la pasaba en mi casa todo el tiempo y lo corrí, pero no fue fácil, hermana, no fue fácil porque él no se quería salir, me decía que no y que no. Tuve que hablarle a unos tíos para que me ayudaran a correrlo. Imagínate, o sea, tener que hablarle a mi familia para decirle que lo sacaran de mi casa porque el chiquillo no se quería salir, porque él estaba conforme, porque estaba a gusto, porque él quería vivir conmigo forzosamente. Unas semanas después que lo corrí, llega a mi casa otra vez llorando, arrodillándose, pidiéndome perdón, diciéndome que por favor regresara con él, que él no podía vivir sin mí, que él necesitaba estar conmigo. Yo le decía, ¿sabes qué? No, ya, de verdad, yo ya no quiero. Y me decía, no, es que, fíjate, todavía me decía, tú me tienes que ayudar a cambiar. O sea, tú me tienes que ayudar, hermana. O sea, eso que me decía para mí era un chantaje. Y yo le decía, a ver, es que yo ya no te amo. Porque, hermana, poco a poco el amor se me fue acabando con todas sus actitudes. Entonces le dije, no, y lo mejor para los dos es que estemos separados. Ay, hermana, pues agárrate porque aquí viene lo tenebroso de esta historia. Resulta que cuando ya me estaba ahí pidiendo perdón y que yo le dije que no, se levanta porque estaba arrodillado, se levanta y me dice, ok, no me vas a perdonar, no vas a estar conmigo, perfecto. Entonces yo me voy a ir de este mundo, ¿no? Me voy a ir de este mundo y además voy a dejar una carta y voy a escribir que si me fui fue por tu culpa, porque tú no quisiste estar conmigo, porque tú no quisiste perdonarme, porque tú no quisiste que yo estuviera aquí contigo. Y me dijo, pues ahí te lo encargo, ahí piénsalo, a ver si no quieres que yo haga eso. Hermana, pues esta fue la primera vez que su chantaje pues ya iba subiendo de nivel, porque sí, de repente me tiraba comentarios de que es que sin ti no puedo vivir, es que si tú no estás yo no quiero vivir, o sea, siempre me tiraba esos comentarios, pero en esta ocasión sí fue un comentario como más directo y culpándome y chantajeándome, ¿no? Total que de tanto pedirme perdón, hermana, pues yo accedí y lo perdoné. Regresó a mi casa, se la pasaba en mi casa todo el tiempo. Según eso, porque me dijo que ya había regresado a la escuela y que ya iba a regresar a la escuela y que ya no iba a faltar y que además pues ya tenía trabajo, ¿no? El caso es que ese supuesto trabajo que dijo que tenía le duró días, hermana, porque lo corrieron porque no iba. O sea, porque faltaba el trabajo. Y a la escuela sí regresó. Pero cada que yo me peleaba con él o cada que teníamos problemas fuertes, yo le decía que lo mejor era que se fuera de mi casa, pero es que no vivía en mi casa. O sea, no es como que le dije, vente a vivir a mi casa. No, él se la pasaba en mi casa todo el tiempo. Entonces cada que yo lo corría me chantajeaba con lo mismo, de que si te vas, pues yo me voy a ir de este mundo, si te vas, me voy a ir de este mundo, y lloraba, y entonces yo siempre caía en su chantaje emocional. Hermana, para un cumpleaños, Jaime, mi novio, me regaló un perrito chihuahueño, un perrito bebé chiquito, y yo la más feliz del mundo porque yo amo los animales y a los perritos también y todo. Entonces me regaló ese perrito y yo estaba súper feliz. Hasta que me enteré que la intención de haberme regalado ese perro era otra. Resulta que el perrito, pues como estaba bebecito, hermana, pues lloraba, ¿no? Lloraba porque pues era un nuevo hogar y pues ya ves que los perritos al inicio así se ponen. Bueno, el caso es que el perro lloraba y el Jaime, mi novio, me decía, ay no, ¿cómo no le das de comer a ese perro? Seguramente si así tratas al perro, así vas a tratar a tus hijos. Entonces después me confiesa que realmente me regaló ese perro para ver yo cómo me iba a comportar con los hijos que yo iba a tener. Total, hermana, que yo me regalé un viaje de cumpleaños con mi familia y este muchacho pensó que también a él le había comprado el vuelo pues para que se fuera conmigo. Cuando él se entera y le digo, ¿sabes qué? Pues no te compré ningún vuelo, me voy a ir yo con mi familia porque quiero festejar con mi familia. Se molestó, se enojó, hizo un drama que sí, seguramente te vas a ir con otro y no sé qué, o sea, un dramonón. Y yo, hermana, dije, ay, mira, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso, es un regalo que me estoy dando de cumpleaños y además voy a ir con mi familia. Pero claro, como el señor no iba a ir conmigo y como yo no le pagué ese vuelo, pues se molestó conmigo. Hermana, pues yo me fui a ese viaje con mi familia porque pues ya estaba programado y ya lo queríamos hacer, ¿no? Total que
Antes de irme me dice mi novio, ay, aparte me vas a dejar al perro, porque él no lo soportaba, el perrito no lo quería. Y me dice, aparte me vas a dejar al perro, yo nada más te digo que al rato vas a andar llorando, yo sé lo que te digo. Así me empezó a decir, pero yo dije, ay, mira, celos, no sé, hermana, ni por la mente me pasó algo malo, ¿no? Total, el día de mi cumpleaños me marca, pero así como 1000 veces, y yo no quería contestarle porque sabía que era para hacerme un drama por algo, o celos o algo, ¿no? Entonces me marca y le contesto y me dice, pues nomás te aviso que tu perro se murió, adiós. Y yo, ¿cómo que? ¿Qué pasó? No, pues no sé, el perro yo creo que se aventó de la ventana y como yo vivía en un cuarto piso, pues el perro se cayó y pues ya y se murió, entonces pues ahí nomás te aviso. Hermana, yo la pasé súper mal el día de mi cumpleaños, llorando con el corazón destrozado porque yo quería muchísimo a ese perro. Ay, hermana, pues te digo, yo el día de mi cumpleaños pues me lo arruinó. Cuando por fin regreso del viaje, regreso a mi casa, entro a mi departamento y me encuentro a mi novio con una muchacha haciendo sus cosas en la sala, hermana. Pero no suficiente con eso, cuando entro me doy cuenta que el departamento olía súper feo, o sea, olía súper mal. Y volteo a una esquina y ahí estaba mi perrito, que tenía días de haber fallecido mi perrito, y ahí lo habían dejado sin importarles nada. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero agarré a la muchacha, agarré al cucaracho y lo saqué de mi casa. Afuera nos peleamos, nos dijimos de cosas, salieron los vecinos, armó un show. Yo agarré a mi perrito, lo llevé con un experto porque pues yo todavía no tenía todos los conocimientos. Lo llevé y me dijeron que el perrito había sido brutalmente golpeado. Yo de verdad que ya no quería saber de este hombre, ya me tenía harta con sus chantajes, con todas las groserías que me había hecho. Su engaño ese que no, hermana, ni cosquillas me hizo. A mí lo que me dolía era lo que le había hecho al perrito y todas las cosas que estaba haciendo mal. El chantaje, y que siempre me amenazaba con que, ay, si no me quieres, pues me voy, y así siempre, ¿no? Total que un día me despierto y encuentro un mensaje así larguísimo, hermana, y diciéndome que regresara con él, que lo perdonara, que por favor, que no sé qué, y siempre con la amenaza de que si no regresas conmigo me voy a ir de este mundo, y si no regresas conmigo, hermana, yo lo humillaba enfrente de la gente, le decía, ya déjame en paz, eres un rogón, haz lo que quieras, si te quieres ir, vete. Entonces ya todos sus amigos sabían cómo era y nadie le creía ese chantaje, ya nadie caía en ese chantaje. Hermana, el 29 de agosto del 2009 me vuelve a escribir esta persona, este hombre, pero esta vez, en vez de pelear, me escribe una carta de despedida por mensaje diciéndome que lo perdonara, pero que él estaba muy arrepentido por todo el daño que me había hecho y por no haber cuidado al perrito. Yo, hermana, en mi coraje de que no me dejaba en paz, le dije, sabes que eres un cínico, no me importa, ojalá te vayas de este mundo. Yo obviamente me cegué por mi coraje porque ya estaba cansada de todo lo que estaba pasando. Le dije, ¿y sabes qué? Y si me vuelves a buscar, le voy a hablar a la policía porque ya estoy cansada de ti. Ay, hermana, pues después de esta discusión y de esta despedida, a las horas me marca su mamá gritando, llorando horrible, y me dice, te voy a meter a la cárcel por lo que mi hijo hizo, porque si lo hizo fue por tu culpa. Yo no entendía lo que estaba pasando, yo estaba como que, ¿qué está pasando? Le hablé a un amigo y resulta que ese amigo me avisa que efectivamente Jaime, mi novio o exnovio, pues se fue de este mundo. Él lo provocó. Hermana, lo peor y lo más sorprendente de esta historia, lo más terrorífico de esta historia, es que antes de hacer lo que hizo, de irse de este mundo, dejó muchas cartas a amigos, a familiares, escribiéndoles, diciéndoles que si se había ido de este mundo y que si había hecho eso era por mi culpa, porque yo lo maltrataba, porque yo no lo quería, porque él me mantenía y que aún así yo lo maltrataba horrible. Dejó un audio a un primo de ellos, le mandó un audio diciéndole que yo había sido muy mala, que siempre lo había tratado mal y que incluso yo lo había engañado, hermana, cuando nunca de verdad fue así. A mí me dejó como la peor persona del mundo, hermana, la peor persona. Obviamente no fui al funeral de él porque sabía que todo el mundo se me iba a dejar ir encima, porque todo el mundo le creyó. E incluso la chava con la que me engañó, ¿te acuerdas? Con la que lo encontré en mi casa cuando regresé del viaje de cumpleaños. Ella también dijo que era cierto, que ella había visto, que yo lo había maltratado y que incluso también a ella la maltraté y que no sé qué, pero fue porque yo los descubrí en mi casa. Pero, hermana, te lo juro que todo lo que él dijo en las cartas, no sabes el daño que me ocasionó, porque todo el mundo sigue creyendo que por mi culpa él hizo eso.
Hermana, no he podido recuperarme de eso, ni yendo a terapia me he podido recuperar. Yo lo único que quiero es que sus papás me dejen en paz y que me dejen de exponer públicamente como una maltratadora y me dejen de culpar por lo que hizo su hijo, porque yo no tuve la culpa. Han pasado muchos años de esto y aún así yo sigo viviendo tan intranquila, tan desesperada, tan triste, porque esta persona me dejó como un monstruo ante la sociedad. Yo presenté las pruebas porque los papás procedieron legalmente en contra mía por lo que hizo su hijo, pero yo mostré todas las pruebas, lo del perrito, todas las conversaciones donde él me chantajeaba, yo mostré todo eso y afortunadamente pues no pudieron hacerme nada legalmente, pero la gente sigue creyendo que por mi culpa él hizo eso. Hermana, desde entonces yo no he vuelto a tener pareja, ya no quiero tener pareja, te digo, ni la terapia me ha funcionado. Yo me siento muy mal por todo lo que pasó. Jaime me hizo mucho daño y yo no sé si esto algún día pueda sanar. Trato de sanar día con día, pero de verdad que no puedo. La gente me dice, perdónalo, perdona a Jaime para que él pueda descansar en paz. Pero honestamente, hermana, yo no me siento preparada para perdonarle todo el daño que él me ocasionó.